bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 de la carta a Tito. Nos encontramos en la carta número 12 escrita por Pablo. Es la penúltima carta y es la segunda ocasión en la que escribe directamente a una persona. En esta ocasión lo hace nuevamente a un líder de la iglesia, al pastor Tito, al que había colocado en la iglesia en Creta. Al parecer, esta iglesia tenía también algunas dificultades que debía enfrentar. Y Pablo, fiel a su estilo, aconseja al joven Tito para que éste pueda llevar adelante la obra del Señor y guiar a su iglesia por el camino del bien. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. El saludo que Pablo hace. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad, basada en la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, prometió antes del principio del tiempo, y a su tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo común de la fe, gracia y paz del Padre Dios y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En el saludo que Pablo realiza podemos recalcar 4 puntos importantes que él escribe en el principio. El primero, él presenta sus credenciales como apóstol. Esto le da autoridad a la carta, le da mayor peso al momento de leerla en las iglesias. En segundo lugar, coloca a Dios como testigo de las promesas. Y recordemos que si Dios ha prometido algo, lo cumplirá. En tercer lugar, resalta lo imperativo de la predicación. Esto no es una opción, es un mandato de Dios que la palabra de Dios debe predicarse. Y en cuarto lugar, habla acerca de Tito como un verdadero hijo de la fe, al igual que lo fue también Timoteo. En el versículo 5 nos da luz para saber por qué Pablo envía a Creta a Tito. Notemos lo que registra este versículo. Por eso te dejé en Creta, para que acabaras de organizar lo que faltaba y pusieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Al parecer, dijimos al principio que en Creta habrían algunas dificultades. Y entre estas dos cosas que debía hacer Tito en este lugar es resolver algunas situaciones que quedaron pendientes. Déjame decirte que un líder debe siempre realizar un diagnóstico espiritual de la congregación donde se encuentra. Y a medida que se encuentran las dificultades, entonces se planifican las actividades para poder contrarrestar o fortalecer las debilidades que esa iglesia tiene. Una segunda razón por la que Tito fue enviado también a Creta es para establecer líderes locales. Esos locales, según Pablo, debían tener características específicas. Entre ellas menciona de buen testimonio, que sean líderes, que su familia sea un ejemplo, líderes que sean buenos administradores, líderes que sean conciliadores y líderes que también practiquen la justicia. Fiel a su estilo, Pablo advierte a Tito con relación a los problemas que podía encontrar en el camino y aquellas cosas de las cuales él debía cuidarse. Le menciona al menos 2. En los versos 10 y 11 le dice: ten cuidado con aquellos engañadores. Siempre habían grupos que merodeaban las iglesias para tratar de socavar la fe de los miembros, destruir la iglesia y llevarlos a la apostasía. A estos, dice Pablo, por favor, ten mucho cuidado con ellos. De hecho, les dice que a estos debe tapárseles la boca, es decir, no darles participación dentro de la congregación. En segundo lugar, Pablo le dice: cuídate y reprende de aquellos que contaminan la fe de la iglesia. Es decir,
Cuando veas este tipo de cosas, no te quedes callado. Repréndelos y repréndelos duramente. Debes sentar un precedente. De esa manera, tú mantendrás la sana doctrina, la pureza dentro de la iglesia en ese lugar. Notemos ahora lo que registran los versos 15 y 16. Y esto es lo que habla Pablo con relación a estos hombres. Algunas características. Todas las cosas son limpias para los limpios. En cambio, para los contaminados e incrédulos, nada es limpio. Ante su mente y su conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y son abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. De este tipo de hombres en la iglesia le dice Pablo a Tito: cuídate de ellos y no permitas que ellos hablen en la congregación. Porque una vez que se les da oportunidad, entonces poco a poco van ganando terreno, van conquistando el corazón de muchos con falsas doctrinas, con mentiras, y que finalmente los llevan a abandonar su fe y a salir de las filas de la iglesia. Ten mucho cuidado con ellos. Para finalizar, quiero advertir que también en nuestro tiempo, en la actualidad, existen este tipo de hombres. Personas que muchas veces se levantan aún dentro de la iglesia con pensamientos equivocados, con prejuicios, con críticas hacia las organizaciones. Pablo aquí le habla a Tito que debe hablarle a la iglesia acerca de la organización, cómo debe funcionar la iglesia. Pero muchos hombres hoy en día están en contra de la organización y están hablando contra de ella, blasfemando incluso contra Dios, enseñando herejías, colocando fechas acerca de la venida de Cristo Jesús. Al igual que Pablo advirtió a Tito, hoy la misma advertencia es para nosotros. Tengamos cuidado con estos hombres. Se les llama disidentes porque han abandonado la fe y han apostatado de la verdadera doctrina. Así que como líderes, hoy tenemos que cercar la iglesia. ¿Y cómo podemos hacerlo? El día de mañana veremos en el capítulo los consejos que Pablo le da a Tito de cómo contrarrestar estos problemas. Pero hoy me gustaría orar por ti para que el Señor te dé sabiduría, para que sepas cómo identificar a estas personas. Pero si eres alguien que me está viendo y eres de esas personas que está llevando discordia a la iglesia, que lleva división, que lleva doctrinas extrañas, críticas hacia la organización, déjame decirte que todavía estás a tiempo de volverte de tus malos caminos, de tus errores y no abandonar la iglesia. Si bien es cierto, hay que hacer reformas, pero no fuera de ella, sino dentro de la misma. Y pedirle al Señor que nos guíe para mantener la pureza doctrinal y una fe inquebrantable. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más, porque al abrir esta nueva carta encontramos la preocupación de Pablo para formar líderes en diferentes lugares. En esta ocasión, Tito, siendo el pastor de la iglesia de Creta, es instruido de cómo debe llevar a cabo este ministerio. Y queremos también tomar esos consejos para nuestra vida. Sobre todo, salvaguardar la fe, salvaguardar la unidad, la esperanza en la bendita venida de Cristo Jesús. Que nada nos aparte de ello. Y ayúdanos, por favor, a no ser parte de aquellos que causan división en la iglesia, sino más bien aquellos que promueven la unidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.